Hola, buenos días. Listo. Oiga, no me mandaron ayer sus trabajos de los temas que vimos ayer. Sí los hicieron. Yo sí. Eh, la idea es que el mismo día lo mandes ahí al grupo, bueno, lo manden al grupo de WhatsApp para ir calificando como su avance día a día y poder revisar que se haya comprendido el tema. Entonces, al finalizar esta clase, les pido de favor, ay, perdón, que manden lo de esta clase y pues lo de la clase del día de ayer para poder ir registrando pues su asistencia. Ok, a ver, dejen comparto pantalla. Bueno, ya hablé con el Inge de lo de la plataforma y me dijo que el día de hoy más tarde iban a aparecer las clases. Bueno, no me dijo el día de hoy, pero me dijo más tarde aparecerán. Ah, ok, ok. Sí, nada más eso es para que quede registrado como que están asistiendo a las clases. Como no son clases presenciales, generalmente pues piden que haya evidencia para los directivos. Entonces ahí, tanto para ustedes como para la clase, que quede evidencia de que, pues, que se están realizando, ¿no? Ok, a ver, ya ven mi pantalla, ¿verdad? Ya. Si quieres, deja tu micro abierto para que no lo estés cambiando. ¿Qué? No, esperen. Ay, no guardé la presentación bien y se me borró el archivo. Bueno, aquí está, ya me había espantado. Ok, vamos a empezar con la clase de hoy. Déjenme por papel porque traigo como gripita. En un segundo. Listo, ok, a ver. Ah, ¿quedó claro los temas de ayer de lo que es la atención y el equilibrio? Sí, bueno, el de la atención no tanto, pero los de equilibrio sí. Ok, bueno, nos regresamos un poquito nada más a ver el tema de la atención. Ahí está. Ok, habíamos dicho que, bueno, en comparación al equilibrio, el equilibrio se siente como, como si una figura estuviera, por así decirlo, estática. No sé si ustedes como que sientan eso. Por ejemplo, ay, si yo pongo ese punto en medio de los ejes virtuales, no sé si sus ojos cuando lo ven se sienten como reposado o en estático, de como que no hay mucho movimiento, sino que es como si estuviera parado, por así decirlo. ¿Lo sienten así? Es decir, no hay Ujú. dinamismo, ¿ok? En cambio, la atención, un poquito de lo que hablábamos ayer, es justamente como lo contrario en cuanto a sensación. Es decir, la atención genera una fuerza. Creo que yo podría poner estos objetivos. Fuerza, dinamismo eh, y como aguzamiento. Es decir, el ojo no siente que el objeto está estático,
sino que al contrario se siente como si hubiera un movimiento o como si hubiera una fuerza que está moviendo ese objeto. Por ejemplo, si yo pongo esto aquí, ¿qué sensación les da ese punto respecto al plano? Como si estuviera ¿qué? A mí no me parece nada de que la pantalla. Bueno, sí, en la pantalla me aparecen los círculos que teníamos el otro día, pero ¿No te no me aparece aparece lo que estoy así que ya dibujando? No, Ah, cabrón. Y ayer apareció todo lo que estaba dibujando. sí, ayer sí. A ver, ¿qué pasa? Ahí ya aparece. Ya apareció una línea. Ok, bueno. Ok, les comentaba, o sea, si yo pusiera este plano con sus diferentes ejes virtuales, ¿cómo se siente esta figura? Se siente estática, ¿no? O sea, como si no hubiera un movimiento, como si estuviera parada, por así decirlo. Y eso se genera por lo que ya dijimos, por el tema de que eh, coincide con los ejes como virtuales y por tanto se siente la figura equilibrada. En cambio, en la tensión, lo que les digo, la figura está como en una fuerza, en un dinamismo, este, y yo ayer comparaba como cuando tienes una cuerda de guitarra, las cuerdas están en tensión, es decir, hay una fuerza de un lado y otra de otro que los mantiene tensas, ¿no? Entonces, si yo pongo este punto aquí, ¿qué sensación les da respecto al plano rectangular en el que está situado? Como si esta bolita, ¿qué estuviera haciendo? A ver, por ahí. Te va a tocar contestar todo, Juan, ni modo. El Loreta no creo que no puede activar su micrófono. Ah, no, sí puedes, Loreta. Sí, maestro, es que estaba teniendo algunos problemas. Muy bien, ya le vas a ayudar a Juan a contestar. Ok, por ejemplo, ¿tú qué sientes cuando ves este objeto ahí? Pues no lo sé, como tal vez movimiento, ¿no? Porque estaba solo el plano al principio y después como igual ya se ve más, ah, es que no sabía cómo explicarlo, maestra, pero O igual sea, al pero, principio solo veíamos algo simple y después al agregarle un círculo ya se ve más dinámico, por así decirlo, un poco más ok, creativo, igual si yo estuviera viendo un edificio que al principio estaba solo y después tiene un círculo, sí me entraría la curiosidad de saber por qué se lo agregaron y le buscaría un por qué. Así que sí, pues ok. sí se ve dinámico, bueno, al menos para mí. No, y sí, o sea, sí, la respuesta sí es como movimiento dinámicos, porque parece que la figura tiende como que a salirse del plano, o sea, tiene una dirección, entonces, la misma posición en la que está genera pues ese movimiento. Ayer hablábamos de 4 características que van a generar que una figura esté en equilibrio o esté en tensión. ¿Cuáles eran? Que justamente eran las de tarea. A ver, las nombramos, porfa. La primera era ¿cuál? La primera era peso, ¿no? Exacto, el peso. ¿Qué otra? Luego la forma, pero le pusimos otro nombre. La configuración o forma. ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué otra? La dirección, La dirección. Exacto. Y Y luego, ¿la tensión? no, la escala. Ah, Ok, perdón. entonces, por ejemplo, en este que acabamos de dibujar, ahí estamos generando tensión respecto a los ejes como virtuales por la posición, es decir, que está en el lado superior derecho
Entonces genera lo que decíamos, como esta sensación de que esa bolita como se está moviendo. ¿Cómo le hago para generar que esté aún más en tensión? Si le pongo un fondo o un color, esta bolita tiene mayor peso. Entonces el peso que tiene el objeto se vuelve más pesado. Entonces se siente todavía como más tensión. Entonces ustedes pueden ir agregándole como más tensión a los objetos respecto a cómo vayan usando las diferentes características estas de peso, configuración, dirección, escala. En cambio, por ejemplo, si usara otro objeto, vamos a si usara esto, ¿quién tiene más tensión? ¿Esta o esta? ¿Cuál te genera la sensación de dinamismo más fuerte? ¿La A o la B? A ver, por ahí, ¿quién contesta? La B, maestra. ¿Tú sientes que la B? ¿Por qué? Bueno, es que igual el círculo, bueno, incluso cuando lo rellenó y todo, como usted lo dice, se ve más espeso, se ve un poco más llamativo. Bueno, al menos para mí, pero no sé si Ok, sí, pues sí. para usted qué. Bueno, la idea es que quería que la figura, pero tal vez no se logró, esta figura se sintiera como más en tensión porque la forma era como una flecha, pues. Pero si no se logró, está bien. Hay que seguir explorando como en las formas. Pero vemos como el tema de la configuración, es decir, de la forma de la figura, también influye para ver si tiene más tensión o menos tensión el objeto. Y pues por último lo habíamos visto el tema de escala, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, no sé si con estos ejemplos un poquito que hemos aunado, les quede más claro lo que es la tensión, como generar esa fuerza, ese dinamismo, romper el equilibrio, básicamente. ¿Queda claro? Por mi parte, sí. Ok, bien, Mm, bueno, vamos a continuar a la otra. Vamos. Bueno, esta es más de tensión. Ay, ¿cómo borro todo? Mira, mal. Ok, hay una característica de estas composiciones visuales que se le conoce como ambigüedad visual. Es decir, son objetos que no están situados claramente en una posición como muy establecida dentro de los ejes de composición o los ejes virtuales y genera que tu ojo como que hay una discordancia. No sé si logran ver en este ejemplo que está en la diapositiva ese efecto, o sea, de no tienes el punto totalmente como, ay, no, me dicen si se ven mis líneas, ¿eh? ¿Se ven las líneas que está haciendo? yo no las miro. Ok, no se ve. Ahí las ven. No, ¿verdad? Yo no. ¿No las ven? No va. No. No. Eso. Espérenme. Ahí ya las ven, ¿verdad? Sí. Ok. Si yo pongo este punto totalmente en medio del plano, obviamente ya lo hemos hablado bastante, se genera una sensación de equilibrio, de simetría, de estabilidad. ¿Qué sensación les da este punto respecto al plano?
A ver, díganme. No sé si les pasa como cuando cortan un pastel mal, que alguien, o sea, generalmente piensas que los pasteles pues se cortan como en como en rebanadas muy regulares, y de repente alguien le hace un corte así al pastel. Se siente como, ah, no, ¿por qué lo hiciste? Se siente como raro. Más o Sí. menos eso sería una ambigüedad visual. Sí, dime, Juan. No, no, que sí. Porque ese corte que se le hizo en este ejemplo del pastel no corresponde a como a ninguno de los ejes virtuales que nosotros trazamos como correctos o como ordenados. Entonces ahí se genera una especie de discordancia, lo cual, como está fuera de los ejes, hace que el ojo como que no logre entender bien como la situación de lo que está pasando. No sé si en este ejemplo de aquí del punto ustedes logren este, sentir esa ambigüedad visual. ¿La sienten? Sí, porque no está Sí, justamente maestra. compuesto. Ok, entonces estos efectos de ambigüedad visual se caracterizan por eso, por estar en un punto dentro de esos ejes compositivos o ejes virtuales, en un punto como raro. No está, por ejemplo, no está como en un punto dentro de los ejes o que caiga dentro de esos ejes, sino que está como puesto ahí aleatoriamente. Entonces eso al ojo le genera como si fuera como un error, por así decirlo, al no estar dentro de alguno de los ejes de la composición o de los ejes virtuales. Por eso, cuando se corta algo raro, por ejemplo, en lo del pastel, se siente como extraño, como si estuviera erróneo. No significa que esté erróneo, pues no pasa nada si cortas el pastel mal, pero pues no coincide con ninguno de los ejes virtuales y por tanto se genera esa ambigüedad visual. Ok, vamos a continuar. ¿Queda claro esta parte? Sí, mis. Ok. Ok, hay un fenómeno también dentro de la composición visual que se le conoce como preferencia por el ángulo inferior izquierdo. Es decir, que nuestro ojo cuando ve cualquier dibujo o pantalla o cualquier elemento visual, generalmente tiene esta trayectoria, como lo señala la imagen. Entra la vista o el ojo entra por arriba, se va hacia este lado y sale. Esa es como la trayectoria que sigue el ojo cuando nosotros vemos una imagen. Entonces, vemos que la mayor parte del tiempo el ojo o la vista se sitúa en la parte del ángulo inferior izquierdo. Vemos, por ejemplo, vean, esta es la trayectoria que hace. Entra la vista y hace un recorrido por el ángulo inferior izquierdo y sale. Entonces, las imágenes tienen mayor peso en este punto eh, en este punto de la imagen. ¿Cómo lo comprobamos? En la figura 2.30, pues ya, vemos que es una figura en equilibrio. ¿Por qué? Porque los ejes se sitúan otra vez en un plano estable dentro de nuestros ejes virtuales. ¿Qué sensación les da esta figura, la 2.31, la A, respecto a la B? ¿Qué sensación les genera esta? A ver, chicos, Juan, Loreta, ¿alguien? ¿Sí me escuchan? Hola, hola. ¿Quieren que les repita la pregunta? Espera, ¿Eh? es que estoy pensando en qué sensación me da. Ok. O sea, si lo ves, ok, voy a Sí, cambiar la pregunta para que sea como más fácil. ¿Cuál tiene mayor peso virtual
la A o la B, ¿cuál sientes que está más pesada? La A. ¿Ok? ¿Tú, Juan? Sí, yo también creo que me voy por la... Sí, justamente la que tiene mayor peso es la por este fenómeno de preferencia por el ángulo izquierdo. De algún modo, esta, esta posición se siente más como equilibrada o se siente más nivelada. Es un fenómeno que hace el ojo, que hace que este lado se siente como más pesado o más tendiendo hacia el equilibrio. Y esto se siente más tendiendo hacia la tensión. Entonces esta composición se siente como más dinámica, más como si se estuviera saliendo la imagen, y en cambio se siente más como en reposo, como si no hubiera tanto dinamismo, ¿ok? Y tiene que ver con la lectura que hacemos al ver una imagen. Por ejemplo, oye, mm, ¿qué me cambió? Espérame, que no me dejó ver aquí. Mm, No, porque se cerró todo. Por ejemplo, las marcas de publicidad, obviamente conocen, los profesionistas que se dedican a esto conocen todos estos temas de la alfabetidad visual, o de la composición visual, y justamente saben que el ojo tiene pues esta preferencia por el ángulo inferior izquierdo y ponen pues su producto o la marca en la parte inferior izquierda. No sé si ustedes sientan, por ejemplo, aquí en el Chanel o en el Coppel, que se siente muy pesada la imagen. Y lo primero que ves cuando ves la imagen, sí es el perfume y sí es el anuncio de Coppel. ¿Qué fue lo primero que ustedes vieron cuando pongo las imágenes? Maestra, yo sí me fijé, bueno, sí fue lo primero que vi, pero también me doy cuenta que también mucho tiene que ver el color que le ponen. Creo que es como igual a propósito de eso del ángulo inferior izquierdo, poner la imagen ahí y un color que es un poco más llamativo que lo demás para que sea lo Sí. primero para O sea, asegurarse que sea lo primero que hagamos. acentúa, ¿no? Ok, sí, Sí, tiene sentido. Y igual, pues en el de Coppel acentúan que con estas técnicas que vamos a ver más adelante en la clase, con las técnicas de color, con cada color también tiene como cierta comunicación. El amarillo pues es un color muy llamativo y pues sí, sí es cierto, si lo ponen en un color contrario o complementario, pues va a botar la imagen. Pero pues ustedes cuando quieran hacer notar algo, o ponerlo en primer plano o que se vea, hay que ponerlo justamente aquí donde la lectura del ojo entra en la imagen y hace esto. O entra en la imagen, explora el lado izquierdo y sale. ¿Ok? Bien. ¿Dudas respecto a esto? no, Ok, bueno, al menos yo no. No, bien. no, no. Ok. Y por último, vamos a ver esta otra característica que se le conoce como atracción y agrupamiento. Nuestro ojo acostumbra o le es cómodo agrupar las cosas para generar conjuntos o para generar formas como completas, por así decirlo. Dejen, pongo para anotar. He estado batallando mucho. Ay, Dios, me estoy muriendo. Aquí está. Ok.
Veamos esto de atracción-agrupamiento. ¿Qué sensación les da este, ay, qué sensación les da en esta figura 250 los puntos? Entre ellos, ¿qué está pasando? ¿Se están atrayendo o se están repeliendo en esta figura? ¿Hay una relación de atracción o una relación de alejamiento en esta figurita? Yo siento que es como de alejamiento, ¿no? Exacto. Se están como repeliendo, como si se estuvieran separando. En cambio, en esta otra, la relación se vuelve de atracción. Entonces, aquí vemos que cuando hay una distancia considerable entre dos elementos, tienden como hacia separarse o hacia tender a como si se estuvieran repeliendo. En cambio, si los vamos juntando, entre más juntos los puntitos o entre más juntos los elementos, la sensación de atracción se vuelve más fuerte. Y nuestro cerebro capta esta relación de atracción como si fueran un solo conjunto, es decir, como si fueran parte de un solo elemento, las dos partes, a pesar de que son dos partes, nuestro cerebro lo capta como si fuera una sola, generando una relación de agrupamiento, ¿ok? No sé si ustedes cuando eran niños jugaron a estos juegos donde van poniendo como puntitos, ay, bueno, puntitos bonitos. Ay, no me salió. Como que van poniendo puntitos y ¿qué tenía que hacer el niño? Iba juntando los puntos para formar una figura. ¿Les tocó jugar a esto o hacer ejercicios de este tipo? A mí sí. Ok, Sí, mis, justamente este tipo de ejercicios se relacionan con esta ley de atracción-agrupamiento, que vas poniendo los puntos de manera pues, secuencial, los juntas de tal modo que tu cerebro inmediatamente quiere completar la figura. Al igual que, por ejemplo, los astrólogos con las estrellas, que les encontraron que ciertas estrellas en cierta forma las juntabas y se hacía la osa mayor, ¿no? Entonces, nuestro cerebro tiende a completar las figuras por una cuestión de pues, nuestras características mentales, hace que si tú tienes un punto que tiene cierta forma y tú le encuentras como esa relación de continuidad, tiende a completar la figura y tiende a agrupar los puntos entendiéndolos como un todo, ¿ok? Entonces, vamos a ver, ejemplos. Clear. Tenemos que esta atracción o este agrupamiento se da en relación a tres características. ¿Qué hora es? Ah, sí, tenemos 10 minutos. Se da en relación a tres características. No se ve cómo estoy batallando hoy. Espérame, no me deja notar. Ya se ve. La primera la primera característica que va a permitir esta atracción o agrupamiento es la ley de la continuidad. Es decir, como lo pongo como se ponen en los puntitos, se entiende claramente, y aquí también con el código de colores, que estos mismos puntos que están generando esta forma y que tienen los mismos colores, se entiende como si fuera una figura continua, o por ejemplo esta y esta. Sea, se entienden como si fueran parte de un todo. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, al juntarlas y en este caso con el código de colores, sabemos que pertenece como a una misma forma. Por eso funcionan bastante bien estos jueguitos de los niños que van generando los puntos para generar pues una figura en específico, porque el cerebro tiende a generar esa continuidad. ¿Queda claro eso, no? Está fácil. Sí. Ok. Ahora, otra de las leyes que permite
el agrupamiento es la siguiente, que es la ley de la proximidad. Esta ley de la proximidad tiene que ver con lo que decíamos al principio. Entre más separadas estén las figuras, o sea, si hay un espacio entre los diferentes elementos, nuestro cerebro tiende a agrupar, en este caso, como grupos diferentes. En vez de entenderlos como un conjunto, cuando vemos esta figura se entiende como si fuera un todo. ¿Por qué? Porque todo está más juntito. Y aquí se siente como si estuviera desagrupado, entonces lo podemos captar como si fuera tres grupos. Entonces, esta ley de la proximidad tiene que ver con la distancia que hay entre los diferentes elementos. Entonces, ya quedamos, entre más cerca estén los elementos, nuestro cerebro tiende a juntarlos como si fuera una sola figura. Entre más lejos estén los elementos, nuestro cerebro tiende a repelerlos y tiende a desagruparlos. Entonces, si ustedes quieren generar una buena atracción o agrupamiento, hay que juntar los elementos de manera más próxima. Ok, y por último tenemos la ley de semejanza, es decir, las figuras, entre más se parezcan entre ellas, nuestro cerebro las va a captar como si fueran de una sola familia. En este caso pusieron código de colores. Entonces entendemos que estas pertenecen a un grupo, estas a otro grupo B, estas a otro grupo C y estas a otro grupo D. Pero ¿qué otras formas hay de generar esta semejanza? Por ejemplo, si yo pongo un conjunto, ay, no me salió. Imaginen que están todas iguales, pues. Entonces, ok. Nuestro cerebro, por semejanza, capta que estas tres pertenecen como a un mismo elemento y estas otras tres pertenecen a otro, como a otro grupo. Entonces, nuestro cerebro capta la semejanza de las figuras, ya sea otra vez en configuración o forma, en color, también puede ser en escala. Si son elementos o muy grandes, todos se agruparían en uno. Si son elementos chiquitos, todos se agruparían en uno. Y puede captar pues esta agrupación respecto a la semejanza que tengan las figuras. Entonces, en conclusión, para generar una atracción y agrupamiento tenemos las tres como leyes. La de semejanza, que es la de cuánto se parecen las figuras entre sí respecto a su configuración, respecto a su color, respecto a su escala. La de proximidad, cómo se agrupan las figuras de acuerdo a qué tan alejadas o qué tan juntas están. Si están muy juntas, se agrupan; si están muy separadas, se desagrupan. Y la última, de continuidad, es decir, cómo se va generando esa línea visual respecto a la proximidad de los puntos. Ok, vemos, por ejemplo, que algunas marcas, déjenme por esto, puedo. Vemos, por ejemplo, miren, aquí está lo del ejemplo que les ponía de los niños, cómo a partir de la proximidad de los diferentes puntos, nuestro cerebro tiende a completar las figuras. Entonces, inmediatamente aquí vemos que es un barquito, que hasta lo podríamos nosotros completar, ¿no? La vela y la parte del barco. O, por ejemplo, se usa en publicidad o en diseño gráfico que esta serie de palabras está formando como esta arquitectura, ¿no? Pero por continuidad visual y por agrupamiento y por semejanza de los elementos, nuestro cerebro lo capta como un todo, ¿ok? Y por último, ahora sí, tenemos estos elementos de publicidad. Por ejemplo, ¿qué figura ven ustedes en estos coches amarillos? ¿Qué figura están formando? En el amarillo se ve como una botella, ¿no? Exacto. O sea, estamos hablando de la marca del Absolut, del vodka. Entonces, lo que está generando con este agrupamiento de los diferentes elementos, agrupamiento por semejanza,
es decir, todos los colores son amarillos, todos los coches tienen la misma forma. La agrupación por proximidad están todos situados como una distancia más o menos equidistante o es muy chiquita. Entonces, nuestro cerebro tiende a ver toda la figura en general. En el logo de Unilever tiene que ver con el tema de continuidad, como estos elementos los van situando para generar pues esta forma de logo de la U de esta marca de productos. O, por ejemplo, el del IBM también tiene que ver con la proximidad de los elementos, cómo los ponen para generar pues las letras, ¿no? Ok, entonces sería todo por hoy. Tendrían que hacer como ejercicio para que lo puedan mandar hoy un ejemplo hecho por ustedes. Van a ser dos. El ejemplo hecho por ustedes y un ejemplo así como los que estoy mostrando de arquitectura o de diseño donde encuentren la ley de atracción y agrupamiento aplicada. Entonces van a hacer para el día de hoy un ejemplo, van a ser tres. Uno de ambigüedad visual, el que está hecho por ustedes y uno que encuentren de arquitectura o de diseño o de pintura. Ok, otro va a ser de preferencia por el ángulo de inferior izquierdo, el ejemplo que hagan ustedes y un ejemplo de aplicación, tanto en arquitectura como en diseño. Y por último, un ejemplo de atracción y agrupamiento, cumpliendo cada una de las reglas para la atracción, agrupamiento de continuidad, de proximidad y de semejanza. Un ejemplo hecho por ustedes y otro ejemplo de aplicación práctica. ¿Dudas con lo que se tiene que hacer? O sea, son tres de cada Mm, uno. Son dos de cada uno. El hecho por ustedes y el ejemplo de aplicación práctica. Si se puede encontrar ejemplos de arquitectura, mejor. Si no, pues pueden irse a la cuestión de diseño o de pintura de cada uno de los temas que vimos hoy. Ambigüedad visual, preferencia por el ángulo inferior izquierdo y atracción y agrupamiento, más las que debían de ayer. Ok. Ok, muy bien, pues entonces las espero que no pase de hoy las imágenes para ir revisándolas y que ustedes pues también no tengan como tanto trabajo pendiente. Me quedo contigo. Oye, Juan, ¿cómo vas con lo de AutoCAD? Bien, de hecho bien. Este, si me puedes mandar adelantos para ir revisando, estaría bien. Me voy a quedar con Loreta, que ella tiene un poquito más de problemas en el AutoCAD, pero pues si tú me mandas adelantos hoy para darte retroalimentación, estaría perfecto. Sí, Ok, bueno, voy a cerrar esta sesión, Loreta, y nos conectamos 9:10 para ver el tema de AutoCAD. ¿Lograste instalar tu programa? Si quieres ya te puedes ir, ¿eh, Juan? eh, sí, sí, sí pude instalarlo. Ah, ok, entonces ya podemos empezar la clase. Muy bien, entonces nos vemos 9:10 para la clase de AutoCAD. Ok, Bye. Nos bye, quedamos con esta misma liga, ¿eh? Para no hacer otra. ok, Bye. ok, bye.